Bueno, mis hermanos, buenas noches, bendiciones para todos ustedes. En este día, gracias al Señor, tengo el privilegio nuevamente de hablar de su palabra. Y en semanas anteriores eh, hablé de Gedeón. Y bueno, hablamos un poco de este personaje de la Biblia. Y nos dimos cuenta de algunos detalles, en especial de que él siempre necesitaba reafirmar su fe, incluso estando enfrente del mismo ángel del Señor. Hoy día vamos a hablar de Josué, que es drásticamente lo contrario de Gedeón, porque él tiene una fe ciega en lo que Dios le dice. Y a este estudio yo le puse por título, obviamente ahí sale Josué de ayudante de Moisés a líder del pueblo de Israel, pero quisiera concentrarme en 12 acontecimientos que marcaron la vida de Josué y en general del pueblo de Israel. Son 12 acontecimientos porque en realidad Josué da mucho para hablar. Vamos a ver que Josué no solamente sale citado en su libro homónimo, sino que también en otros libros de la Biblia, y uno podría de verdad darse, no sé, dos, tres, incluso más estudios bíblicos para hablar de este varón de Dios que en realidad demostró a través de su fe que Dios primero hace crecer a sus siervos, pero también le va dando autoridad ante la multitud y ante, en este caso, el pueblo. Recordemos que el pueblo de Israel es un pueblo bastante rebelde y soberbio. No, es un pueblo de dura cerviz. Entonces, tener a un personaje como Josué y verlo como él va ascendiendo en cuanto a autoridad y cargo, nos va revelando también que Dios va usando a sus instrumentos para que ellos vayan ocupando sitiales de autoridad, tal cual como lo ha hecho con otros personajes, como el mismo Daniel, como José. Josué es también uno de esos personajes en donde nosotros constatamos que Dios puede sacar del anonimato a una persona, tal cual como lo hizo con David, y ponerlo delante de su pueblo. Eh, Vamos entonces a hablar de Josué. Eh, la primera pregunta que se nos viene a la mente es, bueno, ¿quién fue Josué? Eh, Vamos a partir hablando que Josué está en el Antiguo Testamento y a él le tocó vivir un proceso muy importante del pueblo de Israel. Recordemos que antes de Josué estuvo Moisés y Moisés tuvo como gran misión eh, ante Dios y para el pueblo de Dios, que es en este caso Israel, sacar al pueblo de Egipto, liberarlo del yugo de esclavitud de Faraón y llevarlo hasta la tierra prometida. Esa era la misión de Moisés original. En este estudio vamos a ver que las cosas cambiaron un tanto en medio de todo este proceso y en este cambio aparece Josué como un personaje muy importante. Bueno, obviamente como el pueblo de Israel estaba en Egipto, Josué justamente nació allá, en Egipto, en la ciudad de Gosén, hacia el año 1468 antes de Cristo. Eh, y murió en el año 1358 antes de Cristo, por lo tanto vivió 110 años y como él participó activamente en todo lo que fue el proceso de llegar a la tierra prometida, él murió en la tierra prometida, justamente en Canaán, en un lugar que se llama Tinat Será, y fue sepultado en los montes de Efraín, al norte del monte de Gaz. Su nombre original
no era Josué, era Oseas. Y fue Moisés quien le cambió el nombre. Y su nombre fue Yeshua ben Nun. Ese era su nombre original, mejor dicho, el que le cambió Moisés. Y el nombre de Josué en este caso tiene una particularidad muy importante, porque Yehoshua es el nombre largo de Yeshua, y Yeshua es Jesús. Aquí hay una similitud que obviamente Dios también tenía entre sus planes, porque da la coincidencia que tanto Josué como Jesús tenían el mismo nombre. Y esto resulta impresionante porque eso también nos da a entender el por qué también este hombre tuvo una misión tan relevante para el pueblo de Dios. Recordemos que Yeshua significa Jehová es mi Salvador. Bueno, en este caso Josué tenía esa misma significancia en cuanto a su nombre. En el punto que apareció ahí al último sale que su maestro fue Moisés. Efectivamente, eh, Moisés tomó a Oseas, como se llamaba en ese tiempo, y lo fue adoctrinando en relación con labores que eran de apoyo para la administración del pueblo en el momento en donde el pueblo iba transitando hacia la tierra prometida. Él, Josué me refiero, eh, estuvo antes de Otoniel y Otoniel fue el primer juez del pueblo de Israel. Ahora, aquí vienen los cargos. Los cargos de Josué fueron al menos cuatro. El primero fue ayudante de Moisés, que es justamente el que ya habíamos mencionado. El segundo fue lugarteniente del ejército de Israel. Eso significa que tenía un puesto militar. Después, conquistador de la tierra prometida, porque como vamos a ver en este estudio, él estuvo a la cabeza de la mayor cantidad de batallas dentro de lo que fue la conquista de Canaán. Y una vez que la conquista fue ya concretada, él se transformó en el líder del pueblo israelita. Ahora nos vamos a situar en el contexto bíblico. Eh, Antes de hablar de este primer punto, quisiera comentarles que los teólogos dicen que este libro, el libro de Josué, fue escrito por él mismo. Al menos la investigación bibliológica da cuenta que él habla mucho en primera persona, por lo cual se da a entender que él relata los hechos que él mismo vio y de primera mano. Entonces sería lo que está escrito en este libro. Hace un momento atrás yo les comentaba que Josué, o la historia de Josué, no solamente se enmarca dentro de su libro homónimo, sino que viene desde antes. De hecho, la primera vez que se nombra a Josué en la Biblia es en el libro de Números. Y termina de nombrarse, al menos dentro del Antiguo Testamento, en el libro de Josué. Como les comentaba, ahí sale en el segundo punto que fue escrito por el propio Josué, según indican los teólogos en su investigación. Y este es el sexto libro del Antiguo Testamento y se ubica entre Deuteronomio y Jueces. Si nosotros vamos directamente al Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento para la tradición judaica se dividía en 24 textos que habitualmente se denominan el texto masorético. Y Josué era el primer libro del segundo grupo. Hablamos primero de la Torá, que fueron los libros escritos por Moisés. Después viene los Nevilim y después vienen los Ketuvim. Los Nevilim son los libros de los profetas. Justamente el primer libro de este grupo es el libro de Josué. Y como yo les decía hace un momento, la tradición judía se refiere a Josué como Yehoshua ben Nun.
Fíjense que Josué no solamente se menciona en la Biblia, sino también es un personaje digno de destacar para el cristianismo, obviamente que es el que nosotros en este caso profesamos, pero también en el Islam, también es tomado en consideración dentro de su escrito. Y en términos bíblicos, o de, mejor dicho, de organización del libro, vamos a decir que este libro contiene 4 partes. La primera de ellas habla de la comisión de Dios a Josué, cuando él lo escoge, porque Dios es quien escoge a Josué. Luego viene la conquista de Canaán, que va desde una parte del capítulo 1 hasta el capítulo 12. Luego la distribución de los territorios en Canaán desde el 13 al 21. Y desde el 21 hasta el 24, la unidad de Israel fundada en la fe en Jehová. Recordemos que Josué es líder del pueblo de Israel, pero luego de él empieza el periodo de los jueces, en donde ya el pueblo como tal tenía cierta organización, no como reinado, que es lo que viene posterior a jueces, pero ya estaba más organizado. La labor fundamental de Josué, tal cual lo da el título de esta diapositiva, es la conquista de la tierra prometida. Pero esta conquista no fue de la noche a la mañana, sino que también vivió varias etapas. Y en este estudio también vamos a esclarecer algunas de estas etapas que obviamente concluyeron con que el pueblo de Israel tomó propiedad del territorio que Jehová le había prometido. El libro de Josué, en términos, podríamos decir ya proféticos, es un libro de realidades, así lo dicen los teólogos. Jehová prometió a su pueblo una tierra en donde fluía leche y miel. Justamente aquí en este libro, Jehová da cumplimiento a su palabra. Y es aquí donde el pueblo judío se da cuenta que Dios es un Dios totalmente fiel y veraz. Nosotros proclamamos que Dios es leal, es fiel, nunca cambia. En este libro se constata realmente que Dios tiene todos esos atributos. Ahora, desde el punto de vista de los hitos militares, aquí tenemos algunas de las batallas más importantes en donde Josué encabezó su ejército. La primera, obviamente, y quizá una de las más conocidas, es la conquista de Jericó. También está la conquista de Jai, la conquista de Maqueda, de Limna, de Laquis, de Eglón, Hebrón, de Vir y por último la conquista de Jasón. No fueron conquistas, algunas de ellas muy fáciles. En algunas tuvieron que echar pie atrás y luego volver a atacar. Por ahí anda la rebelión de Coré. Bueno, son otros temas que podríamos hablar también en otro momento, pero no tenemos que olvidar que si bien es cierto, Dios le entregó esta tierra al pueblo judío, ellos tampoco no estuvieron exentos de problemas, pero más problemas internos, no por el apoyo de Dios en ningún caso. Vamos a hablar un poquitito de lo que es la reseña de este libro. El libro narra, obviamente, la entrada del pueblo israelita a la tierra prometida. Recordemos que esta tierra prometida estaba ocupada por otros pueblos. Eso significaba que, si bien es cierto, una parte importante del pueblo de Israel pudiera tener fe en lo que Dios les había dicho, también dentro de una porción importante había cierto temor. Temor porque obviamente no sabían a quiénes se enfrentaban y segundo, tenían algunos antecedentes respecto de estos pueblos en cuanto a su poder militar o a su estructura de gobierno o de reinado. Entonces ellos muchas veces se preguntaban, bueno, ¿y nosotros qué vamos a hacer si nosotros somos un grupo casi nómada en este tiempo, que estamos transitando por el desierto y vamos a llegar allá, vamos a pelear, no tenemos organización, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Bueno, aquí es donde juega un papel fundamental Josué, porque alienta a su ejército, estimulado obviamente por la fe inquebrantable en Dios, para que vayan hacia adelante y entiendan que la tierra que Dios prometió es la que va a ser de ellos. Así que bueno, él le creyó a Dios y nunca puso en duda el mensaje. Ahora, yo les comentaba hace un rato, y aquí me voy a detener quizá, eh, para expresarlo de manera más ordenada. Aquí dice, y voy a leerlo, el libro de Josué es un libro de hechos concretos. Es un libro que da cumplimiento a las promesas hechas por Jehová al pueblo de Israel. Se evidencian dos de los atributos de Dios, la veracidad de Dios y la fidelidad con su pueblo, pero también da luces acerca de cómo es su comportamiento cuando el pueblo da la espalda y se olvida de él. Porque justamente en el proceso de tránsito a través del desierto, pasaron algunas cosas en donde Dios se enojó con el pueblo de Israel y también manifestó su ira. Así que bueno, vamos a ir tratando de ver bajo este título de acontecimiento algunos hechos que son bastante trascendentales a mi juicio para comprender la realidad que vivió Josué. Eh, Me parece que esta es la diapo en donde sale el acontecimiento. Exacto, aquí está. Bueno, yo les comentaba que Josué empieza a ser nombrado en la Biblia en el libro de Números, justamente en el 11, capítulo 11, versículo 27. Y ahí aparece Josué como ayudante de Moisés. Luego, en Números 13, versículo 8, habla de la misión de los 12 espías. Quizá aquí es donde nosotros ya tenemos un poquito más de conocimiento respecto de lo que hizo Josué. Para recordar un poco, aquí lo que pasa es que Moisés eh, le ordena a 12 representantes, uno de cada tribu, que vayan a verificar la tierra de Canaán. Vayan a ver con quiénes se van a enfrentar, vayan a ver qué tal es la tierra, vayan a ver si aquello que Dios les dijo de que de esta tierra manaba, fluía leche y miel, bueno, si era así de cierto, y dentro de este grupo de 12 que se les llaman en la Biblia los 12 espías, va, van dos, que son muy importantes para el desarrollo de esta historia. Son Josué y Caleb. Eh, en el número 13, versículo 16b, ahí Moisés le cambia ya el nombre a Oseas y pasa a llamarse directamente Josué. Bueno, la historia bíblica dice que fueron enviados a reconocer los territorios y después de 40 días volvieron a dar cuenta a Moisés, a Aarón y a toda la congregación. Eh, Fueron bastante dispares las opiniones, especialmente de 10 respecto de 2. 10 eran todos los representantes de las 10 tribus y solamente 2, que eran de 2 tribus, Josué y Caleb, fueron los que dieron un informe positivo o halagüeño, si queremos decir. ¿Ya? Todos concordaron en que de verdad que de la tierra fluía leche y miel, que era una tierra muy fértil. Todos opinaron lo mismo, pero claro, fueron un tanto disímiles las opiniones al momento de enfrentarnos a qué tal son los enemigos que están ahí. Algunas de estos espías hablaron que habían gigantes, otros tenían una visión bastante despectiva respecto del mismo pueblo judío, diciendo que esos pueblos que estaban ocupando esas tierras los iban a ver como langosta, o sea, así de, de, eh, de denigrante era la visión que muchos de ellos tenían de su propio pueblo. Como dice aquí la diapositiva, solo dos de ellos, Josué y Caleb, dieron un reporte diferente y ellos dijeron que era una tierra en gran manera buena y que Jehová, y aquí afirman su fe, cumpliría su promesa y les entregaría esa tierra.
Josué y Caleb estaban segurísimos. Bueno, ahí vemos justamente una gráfica de Josué y Caleb con un tremendo racimo de uva, al parecer. Ahora, tal vez ustedes reconozcan esta gráfica, el que aparece ahí es Moisés. Y ahí está la peña. Este evento cambió la historia de Moisés. Si bien ustedes recuerdan, Dios le dijo a Moisés que le hablara a la peña. Vamos a situar el contexto. El pueblo de Israel empezó a reclamarle a Moisés porque habían pasado muchos días en donde ellos habían pasado sed y no conseguían agua. El pueblo se levantó obviamente ante la necesidad y Dios escuchó el clamor y le ordenó a Moisés que fuera hasta donde estaba la peña, que era una roca gigante, le hablara y de esa peña iba a manar agua en abundancia que serviría para alimentarlos tanto a ellos como a sus animales. El problema es que Moisés obedeció a medias, porque en vez de hablarle a la peña, la golpeó. Este hecho, como dice aquí la diapositiva, generó un cambio en los planes que Dios tenía para Moisés. Y le dijo, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Aquí Jehová sentenció la misión de Moisés y también obviamente lo puso en aviso de que él no entraría a la tierra prometida. Ahora aquí hay otro evento que es muy importante y es que recordemos que el pueblo de Israel venía desde la esclavitud de Egipto y un tramo de terreno que podrían haber hecho en 11 días o por último unas pocas semanas, se demoraron 40 años en realizar. Este va a ser el acontecimiento 3, porque de toda esta generación que salió de Egipto, todos murieron en el camino antes de entrar en la tierra prometida, salvo dos, Josué y Caleb. Entre estos, ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón. Lo que está pasando aquí es que estaban haciendo un censo. Bueno, y ahí el censo dio cuenta de los que habían muerto en el camino y de los que iban a estar vivos ante la entrada a la tierra prometida. Porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. La gráfica aquí nos muestra cuando eh, Josué es ungido como sucesor de Moisés. Obviamente ya había pasado todo este asunto de la peña, de la que emanó agua, y bueno, los hechos tenían que seguir avanzando porque recordemos que el pueblo de Israel iba de camino a la tierra prometida. Y debía en medio de este proceso haber la sucesión de mando, que es justamente la que se muestra en esta gráfica. Josué es designado como sucesor de Moisés. Eso está en Números, capítulo 27, del 12 al 23. Y lo vamos a consignar dentro de esta lista de acontecimientos como el acontecimiento 4. Dice así la escritura. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor.
Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. A esta altura, Aarón también había muerto, así que Eleazar, su hijo, había tomado su lugar. Pasamos ahora al acontecimiento 5. Jehová llama a Josué. Ya estamos en el libro de Josué. Josué 1, del versículo 1 al 9. Y aquí dice el texto, Jehová llamó a Josué para ser el nuevo profeta, después de que el profeta Moisés fuera llevado al cielo, mientras los israelitas acampaban cerca del río Jordán. Jehová dijo que era hora de que avanzaran a la tierra prometida. Esto nos hace ver que es Josué el que, luego de la instrucción de Jehová, da el paso hacia adelante para entrar a la tierra prometida. Y aquí hay uno de los pasajes bíblicos más, no sé si más importantes, pero uno de los que más se conoce en este libro y que se cita muy a menudo. Josué 1:9. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Dios irá contigo donde quiera que tú vayas. A menudo nosotros lo citamos especialmente cuando estamos en aflicción, pero aquí el libro lo cita en un momento en donde ellos, particularmente Josué, recibe ánimo de Dios. Él no estaba mal, pero recibía el ánimo de Dios para tener la fuerza y el coraje y la valentía para enfrentarse a aquello que él con mucho detalle no sabía, pero en su fe sabía que era mandado por Jehová. Y aquí sucede un hecho. Ellos ya van de camino hacia la tierra prometida, ya a pocos kilómetros, y se topan con el río Jordán. Y recordemos que Moisés, cuando sacó al pueblo desde Egipto, se abrió el mar rojo. Aquí sucede un hecho parecido, eh, pero es el río Jordán el que se abre ante el pueblo para que ellos puedan pasar y entrar a Canaán. Josué le ordena a unos levitas que con el arca a cuestas vayan hasta donde está el lecho del río, pongan sus pies en la orilla y ahí el poder de Jehová hace nuevamente separar las aguas, mientras el arca y los levitas están en el lecho del río. Obviamente el pueblo queda maravillado y se dan cuenta que Josué tiene el sustento de Jehová, el mismo sustento que tenía el siervo Moisés. Y eso también reafirma la autoridad de Josué ante el pueblo. Eso pasa en Josué capítulo 3 del 1 al 17. Este es el acontecimiento 6 en donde se relata lo que aconteció en este momento. Ahora, luego de que ellos cruzan el río Jordán, llegan a un lugar que se llama Gilgal. Y aquí sucede el acontecimiento 7. Jehová le ordena a Josué que saquen 12 piedras del lecho del río y que esas 12 piedras las pongan en un orden como el que podría ser el que se muestra en la gráfica, para que ellos siempre recuerden cómo pasaron ese río, que fue por el poder de Dios que él nuevamente separó las aguas. Y a su vez, sacaran 12 piedras del Gilgal, que fue el lugar al que llegaron una vez que atravesaron el río, y las pusieron en lugar de las 12 piedras en el lecho del río. Como dice aquí el texto, habiendo cruzado Israel el río Jordán, Jehová les ordenó sacar estas 12 piedras que yo les comentaba, y luego otras 12 piedras las colocó en el lecho del río, allí donde se ubicaban los pies de los levitas que cargaban el arca. Todo esto fue hecho para que el pueblo siempre recordara
el hecho y para que vieran que Josué, al igual que Moisés, era respaldado por Dios. Ahora, un elemento importante, bueno, nosotros sabemos que en el transitar por el desierto, eh, uno de los alimentos que Dios puso a disposición del pueblo de Israel fue el maná. Esa provisión de alimento se suspendió aquí, en Gilgal. De aquí en adelante ya no hay más maná. De aquí en adelante los judíos empiezan a alimentarse de los propios alimentos que cosechan, o en este caso de los animales que llevan. Aquí está el acontecimiento 8. Josué y el jefe del ejército del Señor. Habíamos visto, o al menos cuando yo les comentaba de la historia de Gedeón, que el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, y no en una, sino que en varias oportunidades. Y en el caso de Josué, no es en la excepción, pero aquí no se aparece como el ángel del Señor, sino como el jefe del ejército del Señor. Y fíjense que, bueno, esta gráfica yo la encontré y me gustó mucho porque se ve este jefe del ejército del Señor como un personaje tan poderoso del cual mana luz como poder. Y yo creo que si yo hubiese estado en la situación de Josué, obviamente me habría sentido tremendamente impresionado de esta aparición. Bueno, y aquí es justamente donde en Gilgal pasa esto. eh, Josué recibe instrucciones de este jefe del ejército del Señor. Particularmente las instrucciones daban cuenta de la conquista de Jericó. Eh, Este es un pasaje que también tiene mucha historia dentro de predicaciones, estudios bíblicos. Eh, bueno, nosotros lo vamos a hoy día hablar como un hecho más, pero lo importante aquí es que esta conquista de Jericó representa, a mi juicio, dos elementos importantes. El primero es que la fuerza de Jehová es la que reemplaza la fuerza del hombre, en este caso del pueblo de Israel. Y la segunda es que el pueblo de Israel de verdad que tenía un apoyo, pero inmenso de Jehová, porque lo que acontece aquí, yo creo que es una muestra portentosa del amor que Dios tenía por su pueblo. Aquí la Biblia nos cuenta que la instrucción dada por el jefe de los ejércitos del Señor fue que el pueblo saliera de Gilgal, al menos desde la zona próxima al cruce del río Jordán, y fuera hasta Jericó. Recordemos que Jericó era una ciudad enorme y amurallada. Aquí había un elemento importante a destacar. Eh, Todos los pueblos que estaban en Canaán ya habían tenido la noticia de que el pueblo de Israel había salido de Egipto. También se habían enterado de las cosas tan increíbles que habían sucedido en todo este transitar y de cómo Dios había apoyado tanto este proceso de Israel. Así que estaban muertos de miedo, no sabían qué iba a pasar. Y si bien es cierto, tenían estas tremendas murallas, estaban claros que estaban en riesgo. Así que bueno, el ángel del Señor, yendo ya a la instrucción que les dio, les dijo que dieran una vuelta por día por 6 días. Tenían que ir delante de ellos levitas, el arca y a continuación el pueblo de Israel. Y sonando trompetas. Una vuelta todos los días. Daban una vuelta, descansaban, anochecían. Volvía el otro día, daban la otra vuelta y así durante 6. Y al séptimo día tenían que dar 7 vueltas. Se completaron así 13 vueltas a la ciudad de Jericó. Y luego de esas 13 vueltas,
Ellos tocaron sus trompetas y la ciudad cayó. Y obviamente ahí Jehová les entregó a la población también. Fue tomada, como dice ahí el texto, por los israelitas. Solo salvó con vida Rahab y su parentela. No sé si ustedes recuerdan bien quién fue Rahab. De hecho, Rahab se cita en el primer capítulo del libro de Mateo, cuando habla de la genealogía de Jesús. Ella era una prostituta de esta ciudad y fue la única que les brindó ayuda una Amén. vez, una vez que ellos llegaron a esta ciudad. Entonces, Rahab les pidió que a cambio de esa ayuda que ella les estaba brindando, porque los escondió, eran dos espías, a cambio de esa ayuda, salvara ella y toda su parentela. Y bueno, el pueblo de Israel cumplió también su promesa y a ella no le pasó nada. Aquí vamos al acontecimiento 10. Esto está en Josué, capítulo 14, del 1 al 5. Eh, ya habíamos conquistado Jericó y habían conquistado la gran mayoría de los territorios de Canaán. Y bueno, viene eh, la repartija, en este caso, por decirlo de una manera un tanto coloquial, de los territorios. Si ustedes miran la gráfica, el pueblo de Israel se situó desde el norte hasta el sur, con 12 territorios de acuerdo a las tribus. Recordemos que los levitas no tenían territorio, sino que a ellos se les otorgó otra función que no era justamente la territorial. Y aquí vemos, en este caso por el norte, empezamos con la tierra que se le entregó a Sera, Neftalí y a Manasés oriental. Hay un oriental y un occidental. Y bueno, terminamos con la tierra en donde está Simeón. A lo largo de toda esta franja se distribuyeron estas tierras. Algunas fueron a petición de los mismos líderes de cada una de las tribus y en otros casos fueron cedidas. En toda esta distribución estuvo también Josué. No sé si a ustedes les ha tocado muchas veces recibir una herencia o ser testigos de la entrega de una herencia, cómo se pelean los hijos ahí, hay unas rencillas, peleas, cada cual quiere su parte o tener más que el otro. Bueno, aquí no estuvimos libres de todo eso. Estuvimos libres de todo eso, pero Josué, con la autoridad del Señor, pudo hacer este proceso de manera bastante pacífica. Bueno, aquí yo les cito en este caso los territorios encabezados por las tribus. Y aquí estamos delante del acontecimiento 11. A mi juicio, junto con lo que Josué hizo a la entrada de la tierra prometida por allá por Gilgal, yo creo que para mí al menos la última etapa de Josué representa también un ejemplo a seguir, porque Josué desde su juventud le tuvo fe a Dios y en su ancianidad él no cambió de parecer. Es más, instó, exhortó, predicó, enseñó a su pueblo, así como era el pueblo de Israel o como es el pueblo de Israel. Les dijo, sean fieles a Jehová. Los instó en todo momento, especialmente en esta última fase de su vida, en donde ya las guerras quizá ya no eran el motivo principal. Aquí lo que él estaba haciendo era entregar el legado de fe a los que le seguirían. Él nunca puso en duda la lealtad del Señor para con su pueblo, incluso cuando estaba en sus últimos años. Aquí particularmente vamos a hablar de un hecho, y es que, como dice ahí el texto, Josué ya estando anciano
y luego de muchos años ya en tierra de Canaán, mandó llamar al pueblo y les dijo: esfuércense en cumplir la ley, no se mezclen con aquellos no israelitas ni adoren sus ídolos. Recuerden ustedes lo que había pasado en el transitar a través del desierto. Ellos habían fabricado este becerro de oro. Josué también había visto esa situación. Bueno, luego de tantas cosas que habían pasado y cómo él había visto que Dios amparaba a su pueblo y cómo amparó también en el periodo de Moisés, vio también él como Moisés hizo tantos portentos en la autoridad del Señor, e igualmente el pueblo se alejó luego. Bueno, él yo creo que sacó lecciones de todo esto. Y antes de morir también volvió a mencionárselo al pueblo. Manténganse fieles a Jehová, fue uno de sus mensajes más importantes. Dios fue fiel y cumplió todas las promesas hechas a su pueblo. Él hace una suerte de corolario, o sea, saca una conclusión de todo este proceso de salida de Egipto, tránsito por el desierto, entrada a la tierra prometida, y él da cuenta y da fe y dice con todo el poder, o mejor dicho, con toda la creencia que él tenía en Dios, le dice: Dios fue fiel y cumplió todas sus promesas, o sea, ni una sola dejó por cumplir. Y también les da una advertencia: si se alejan del Señor, perderán esta tierra. Recordemos que después de Josué viene toda la época de Jueces. No sé si ustedes han leído Jueces, y también el libro de Jueces da cuenta de un ir y venir entre fe e idolatría. Así que como que el pueblo guardó por un tiempo esta recomendación de Josué, pero luego también le dio olvido. Y aquí está el acontecimiento 12, Josué 24. Aquí está la despedida de Josué. Y al momento de despedirse, él nuevamente le habla al pueblo y le dice: por todo esto, respeten al Señor y sírvale con sinceridad y lealtad. Apártense de los dioses que sus antepasados adoraron a orillas del río Éufrates y en Egipto, y sirvan al Señor. Pero si no quieren servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir. Los puso contra la espada y la pared. Si a los dioses a los que sus antepasados servían a orillas del Éufrates, o a los dioses de los amorreos que viven en esta tierra, porque recordemos que no todos los pueblos no todos los pueblos que vivían previo a la llegada de Israel dejaron sus tierras. Con algunos los israelitas hicieron un pacto de, llamémoslo como se llama hoy día, de no agresión, pero eso también los expuso a, a sus costumbres, a las costumbres de estos pueblos paganos, y muchos de ellos también adoptaron esas costumbres como propias. Josué aquí ya lo estaba previendo, pero bueno, lo profetizó y se cumplió. Y aquí termina esta despedida con algo que también se cita muy a menudo en nuestras predicaciones. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Eso quiere decir que también Josué se había encargado de a su esposa y a su descendencia de alimentar la fe en Dios. Nos quedan unos poquitos minutos. Espero que el estudio como tal haya sido de provecho en cuanto al aprendizaje de lo que fue la vida de Josué, pero antes de terminar, no, me gustaría igualmente poder hacerles participar y recibir algunas opiniones respecto de lo que pasó aquí, de lo que fue la vida de Josué. En primer lugar, y doy la palabra, ¿qué hecho les llamó más la atención de estos 12 acontecimientos de Josué que fueron citados? No sé si alguno de ustedes pudiese participarme, qué impresión les da,
o cuál de ellos les llamó la atención, o en cuáles de ellos ustedes quizás se sienten un poco más partícipes. Doy la palabra. Hermano Pablo, Dígame, hermanito. soy la hermana Ivonne. Sí, quiero decirle primero, felicitarlo por la forma de exponer, muy clara, muy precisa, muy bonita lección y de la cual yo al menos eh, había leído muchas veces a Josué, su historia y todo, pero me gustó que usted lo hiciera así como en 12 eh, hechos importantes, como que fuera desglosado de esta manera porque uno le va quedando más en la mente cuando uno aprende de esta manera. De verdad que todos los hechos me gustaron. Nada que decir, hermano Pablo. Me gustó la forma en que lo expuso. Muchas gracias. Gracias, hermana. Y que la gloria sea para el Señor, no para mí. Mire, aquí les tengo otra pregunta que también me gustaría hacer los participantes. ¿Qué hecho fundamental les parece de utilidad para su vida, la vida normal de nosotros como seres humanos y la espiritual, tomándonos como ejemplo a Josué? Hola, ¿qué tal, hermano Pablo? Es muy simple, muy sencillo de entender. Es la fe que tuvo Josué desde un principio, desde que le enseñaron la palabra de Dios. Eso nos enseña a nosotros también que Josué tuvo una fe, pero ciega, ciega, sobre todo cuando se tuvieron que enfrentar a las murallas de Jericó, que no era nada fácil para la época. Recordemos que Israel no era un pueblo así como lo de Jericó. Entonces es admirable esa fe tan grande que tenía de creer en Dios en todo lo que se le dijo. Eso es. Muchas gracias. Gracias, hermano Marco. Aquí hay otra, Hermano ¿sí? Pablo, soy la hermana ¿Perdón? Fres, Hermana soy la Fresia. hermana Fres. Sí, que el Señor le bendiga Amén, por gracias. su, cómo expuso. Bueno, yo, Ya. cuando usted estaba relatando, exponiendo la enseñanza, inmediatamente se me fue la segunda pregunta. ¿Cómo nosotros podríamos asociar o relacionar en qué condiciones espirituales estamos en forma personal, cómo está la iglesia? Yo creo que la primera parte, yo creo que para mí en todo el contexto es la obediencia, el sometimiento y bueno, y cada uno de nosotros sabemos en qué condiciones espirituales y cuáles son nuestras luchas que tenemos en el Señor. Pero si vivimos en el Espíritu, Dios da la victoria. Amén, mi hermano. Y preguntarle por qué le llamó la atención de exponer Josué así de esta forma, de este contexto. Bueno, es que, ¿sabe qué? Yo tengo un pasado de profesor y por lo general, al menos cuando yo hacía clase, eh, me gustaba concentrarme en los hechos más importantes y no es desestimar los otros, sino que entiendo que en la memoria quedan siempre algunos hechos que son o que tienen mayor relevancia. Y a lo mejor los detalles después nosotros los podemos ir juntando con los hechos relevantes, pero los hechos relevantes son los que en realidad dan la orientación a la comprensión del mensaje. Por eso lo hice así, se me ocurrió en realidad. Gracias. Aquí tengo una tercera pregunta. ¿Qué lección les deja lo sucedido a Moisés? Porque recordemos, y yo se lo mencioné en el desarrollo de este estudio, que Moisés iba a ser originalmente el que iba a dar, o que mejor dicho, iba a dirigir al pueblo hasta la tierra prometida e iba a entrar con ellos. Pero obviamente sucedió un hecho que cambió las circunstancias. No sé qué lección les deja a usted lo que pasó con Moisés. Men, Hermano hermano Pablo. Pablo, Y hermana Yelimar, dele nomás, hermana Yelimar. eh, la lección es aprender a escuchar lo que Dios te está mandando a hacer y no hacer lo que nosotros creemos que es mejor.
Claro, Hay que, porque el Señor le dijo, háblale a la peña, y él por desobediencia, por ira o no sé, le pegó a la peña. Y a ahora veces a veces, a veces somos así, Dios nos da una instrucción, pero nosotros queremos hacer como mejor nos parezca, y a veces no resulta que perdemos más. claro, Entonces pero ¿sabes qué? lo más importante es aprender a escuchar lo que Dios nos manda hacer, lo que Él nos está enseñando. ¿Sabe que yo hice este ejercicio mental con esta pregunta cuando la escribí? Si yo hubiese estado en las sandalias de Moisés, porque en ese tiempo no son zapatos, en las sandalias de Moisés, y tuviera toda esta presión de este pueblo tan soberbio, tan rebelde, tan difícil de manejar, a veces nosotros escuchamos la voz de Dios, pero tenemos tanta presión sobre nuestros hombros que como que esa voz de Dios, nosotros no la llevamos adelante tal cual Dios nos lo dijo. A veces nos llena el corazón la ira, la ansiedad, pero yo creo que esta es una lección para todos nosotros, porque uno debe de escuchar la voz de Dios, pero también tratar de tener paz en el corazón para cumplirla tal cual como Dios quiere que la cumplamos. Porque aquí donde estuvo la dificultad de Moisés, Moisés tenía mucha presión porque este pueblo, como, bueno, hemos leído tanto, era tan jodido. Aparte de judío, era jodido. Entonces, claro, pues eso también generaba dificultades en cuanto a su manejo. ¿Mm? Amén. Y lo más importante también es que ahí Él puso los ojos en la situación, y la situación lo desesperó. Claro, exacto. Hermano Ahora, Pablo, antes que dígame. termine, sí, yo quería, referente también al tema que el Señor puso en mi corazón el domingo, que Josué primero siempre tuvo fe en la palabra de Dios, en la promesa de Dios respecto a la tierra, porque él lo demostró cuando trajo su informe, que de nuestra parte él dice, con nosotros está el Señor, o sea, entonces van a ser pan comido. Él entendía eso. Y lo otro que él obedece a Dios, porque en el primer capítulo Dios le dice, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo le doy. Entonces él cumplió dos cosas, él tuvo fe, pero además le obedeció a Dios. Esa es la lección que yo saco por mí. Eh, ahora, la Eh, pregunta, no sé, ¿alguien más quiere hablar? Sí, yo quería hablar, hermano, Adelante, hermano. referen- referente a Josué, que él desde joven sufrió mucho y eso nunca se le olvidó. Entonces, cuando tuvo contacto con Jehová, nuestro Dios, él respetó eso y lo llevó hasta el final y fue fiel siempre. Eso, hermano, nada más. Amén. Gracias, hermana. Amén. No sé si alguien más quiere opinar respecto de la pregunta de 3 o de la reflexión 3. ¿Qué lección les deja lo sucedido por Moisés? O pasamos directamente a las 4. Aquí uno como que piensa, bueno, trato de ponerme en el lugar de, ¿qué razón tuvo Dios para permitir solo el ingreso de Josué y Caleb a Canaán de los salidos de Egipto? Bueno, está la experiencia de los 12 espías, en donde ellos dos son los únicos que tienen un reporte positivo, pero no sé si alguien tiene otra opinión respecto de estas dos personas. Hermano Pablo, Dígame. con respecto a que Dios haya tomado la determinación de que Moisés no haya entrado y cumpliera a lo mejor el propósito que originalmente él tenía, que el pueblo ingresara con él a la tierra prometida, es para que nosotros analicemos también nuestra vida y que nos demos cuenta que cada desobediencia tiene su consecuencia, aunque Dios nos perdone, aunque sigamos siendo hijos de Él, cada desobediencia tiene su consecuencia. Exacto.
A veces pensamos que las cosas pasan por alto y no es así. Y vamos a la quinta pregunta y última. ¿Tiene alguna opinión respecto de los 12 espías y de su reporte? No sé si a usted le ha tocado, a mí más de alguna vez, que frente a una situación X, uno le pide opinión a personas y muchas de esas personas son bastante pesimistas a pesar de ser personas de fe. Y son siempre unos pocos los que como que tienen todo el ímpetu y, bueno, su fe es evidente a través de lo que hablan y dicen y de lo que hacen. No sé, trayéndolo un poco a la vida diaria, ¿qué les parece esto de los 12 espías? ¿Aló? Hermano Pablo, Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Dios le bendiga. Amén. Yo creo que los 12 espías estaban impregnados de la fe de Josué, era su ejemplo. A ver, y sin embargo, y sin embargo, todos tuvieron el mismo ejemplo de Josué, pero no todos tuvieron la misma visión de Josué. Es decir, todos tenemos la oportunidad de hacer lo bueno, pero no todos vamos a obedecer. En este caso, dos obedecieron y el resto no obedeció, teniendo el mismo líder, teniendo el mismo ejemplo, teniendo las mismas oportunidades. Todos tenemos las mismas oportunidades, Dios nos da todas las mismas oportunidades, pero a veces las desechamos y somos desobedientes y como decía nuestra hermana, hacemos lo que queremos, porque en verdad, hermano, a mí me da risa. Adelante estaba pensando y decía, si yo hubiera sido Moisés, lo agarro a charchazo. Claro, la raya pasaba ese hombre. Porque el pueblo era bastante porfiado, por decirlo de alguna manera. Entonces, humanamente es comprensible la reacción de Moisés. Exacto, Pero como Dios es justo, tenía que darle un castigo porque Él es justo. exacto. No porque es malo, es porque es justo. En su justicia tenía que castigarlo. Y estos 12 espías que tuvieron el mismo ejemplo, el mismo líder, sin embargo, solamente dos determinaron obedecer y seguir el ejemplo de su líder y el resto no lo hizo así. Nosotros tenemos las mismas oportunidades, pero es personal. Cada uno de nosotros decide cómo va a actuar, cómo va a tomar la palabra, porque es como cuando predicaba el hermano Luis el domingo. Todos recibimos nuestra parte y cada cual ve si la pone en práctica o no la pone en práctica. Esa es mi opinión y hermano, felicitarlo. Usted es un tremendo maestro, hermano. Luis, hemos ganado un tremendo maestro. Sí, Gracias por su clase, gracias por su clase. Muy clarita, muy interesante, muy entretenida además. Así que hermano, lo felicito mucho. ya, muchas Muchas gracias. gracias. Bueno, ahí termino con la quinta pregunta. Bueno, ya ahí está